¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes en su programa Hace Tiempo y Allá Lejos, espacio donde el pasado se hace presente para el disfrute de quienes aman los relatos, los cuentos y las historias de esta tierra generosa que a pesar de su mala situación conserva todavía en su memoria hechos inolvidables por aquello de que recordar es vivir. Presentamos entonces una remembranza de cómo nuestra península, después de ser una zona apartada del resto del país a mediados del siglo XX, se convirtió en una zona apetecible para la inversión gracias a sus recursos humanos y a su misma situación geográfica que, a decir verdad, fue durante unos cuantos años atrás una referencia mundial de progreso y desarrollo. Después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, que ocupó el espacio temporal de 1939 a 1945, Venezuela y particularmente Paraguaná tuvieron cambios de inmediato y notables en su modo tradicional de vida. Pues bien, la historia contemporánea nos dice que luego de haber concluido tales acontecimientos bélicos que conmovieron al mundo, se abrieron las puertas al progreso y desarrollo que antes había sido negado por ser en su mayor parte una región desolada, sin ríos y alejada del resto del país. Pero la naturaleza fue sabia por haberlos dotado geográficamente de un sitio estratégico y propicio para el desarrollo de cualquier nación. Y fue esa la razón por la que países de avanzada como Holanda y los Estados Unidos de Norteamérica, que tras una serie de estudios previos consideraron a nuestras costas propicias para la implantación de dos grandes refinerías petroleras que en principio tomaron por nombre Creole y Shell. De modo que solo el rumor de tal anuncio fue más que suficiente para que el campesino, arraigado a esta tierra que solo le brindaba generosidad y esperanzas, abandonara la sala y la chícora en la mitad del conuco para venirse con capotera y cobija a la costa occidental buscando mejorar su calidad de vida. Asimismo, atraídos por el boom petrolero, se fueron sumando a la causa muchos vecinos de nuestra variada región falconiana y de otros estados del país. Con el mismo propósito también lo hicieron los provenientes de tierras europeas, sobre todo los italianos, españoles y portugueses, que, haciendo su primera escala en Caracas, seguían todavía aterrorizados por los desastres y las consecuencias que había dejado en el viejo continente la terrible y sangrienta Segunda Guerra Mundial. Para entonces fue el momento en que la parte occidental paraguanera comenzó un crecimiento poblacional indetenible y al mismo tiempo empezaron a aparecer variedad de apellidos europeos que hasta el día de hoy quedaron sembrados por toda nuestra geografía regional. Lo mismo sucedió con los nuevos y variados oficios ejercidos por aquellos primeros inmigrantes que en su mayoría eran analfabetas, pero acostumbrados en su país de origen
a los trabajos duros de mar y tierra. Los más jóvenes, sin oficio definido, tuvieron que escoger y aprender nuevas alternativas de algún trabajo que les permitiera ganarse la vida honradamente, de modo que muchos de ellos se vieron en la obligación de aprender oficios u ocupaciones que muy bien hacían falta en el campo laboral de estos primeros días en que Paraguaná y sobre todo el Punto Fijo de aquella época arrancaba feliz hacia el progreso que parecía indetenible. Y fue así como empezaron a surgir barberos, panaderos, zapateros, sastres, comerciantes de víveres, telas, artefactos para el hogar y otros ramos que cada vez se hacían necesarios en la localidad ante el consumo y el dinero que corría a manos llenas, pero sin ningún control por parte de la mayoría de venezolanos que en nada ayudaban a mejorar su calidad de vida. Caso contrario sucedió con los europeos que sí supieron administrar y multiplicar sus recursos con resultados positivos. Así, por ejemplo, muchos italianos se dedicaron con nuevas técnicas traídas de su lugar de origen a la pesca de especies marinas que tenían poco consumo humano entre los venezolanos y, para colmo, mucho menos entre los nativos de esta región paraguanera, que no las tomaban como alimento porque les daba asco o repugnancia. Entre estas especies podemos mencionar los camarones, moluscos, pulpos, cangrejos y otras que hasta entonces nuestros pescadores costaneros y de orilla preferían devolverlos de nuevo al mar antes que consumirlos como alimentos. Otro grupo de italianos se iniciaron vendiendo carne a domicilio, o como decimos aquí, de puerta en puerta, al detal, fiado, y hasta recibían pagos en cómodas cuotas. Pero al darse cuenta que el negocio era rentable, decidieron comprar y beneficiar reses por su propia cuenta sin ningún control sanitario. Más tarde entraron por el carril y, ajustándose a la ley como Dios manda, se ubicaron en locales modestos, primero alquilados y después, de acuerdo a su progresiva situación económica, lo fueron haciendo propios. De ese modo se iniciaron las primeras carnicerías de la localidad y al mismo tiempo sirvieron para ir grabando en la mentalidad de los paraguaneros un nuevo vocabulario que permitió en principio identificar con variados nombres los distintos cortes de la carne, pastas y otros elementos del arte culinario que remotamente habían tenido su origen en países lejanos. Y fue así como a partir de aquellos primeros días ya no se pedía en los negocios carne para freír, ni mucho menos para hacer un sancocho o caldo, sino más bien carne para hacer una suculenta sopa. Lo mismo sucedió con nombres del arte culinario de procedencias lejanas que pasaron a formar parte del léxico paraguanero, como por ejemplo el bistec, solomo, chuleta, paella, filet, espaguetis, pizza, macarrones, sándwich, bueno, y otros. Y de la exquisitez de los platos ni se diga. Y en cuanto a la delicadeza para exigir un plato
también se aprendió mucho. Por ejemplo, si usted llega hoy a cualquier restaurante de lujo en Caracas u otra ciudad importante del país y se le ocurre pedir un plato de mondongo, de seguro los comensales lo van a ver como gallina que mira sal, o los mesoneros se van a hacer los locos. En cambio, si dice muy sofisticadamente que le sirvan unos callos madrileños, enseguida le traerán el mismo plato, no en sopa, por supuesto, pero sí el mismito mondongo, pero disfrazado y guisado. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Por último, debo decir que de los españoles, portugueses y chinos, también tuvimos bastante influencia en lo que respecta al acto reverencial de meter los pies debajo de la mesa a la hora señalada. Costumbre que hoy se nos hace muy difícil por lo caro y escaso que están los alimentos, pero que no lo era ni lo fue nunca en la Paraguaná de hace tiempo y allá lejos.